Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad que abres delante de nosotros de venir delante de ti, delante de tu trono, delante del trono de gracia, a pedir eso, Señor, socorro, ayuda oportuna para la vida que tú estás poniendo delante de nosotros, Señor. Que podamos honrarte en cada momento, Señor, en este día, en esta noche, Señor. Instrúyenos, enséñanos, exhórtanos, corrígenos, redargúyenos, para que podamos caminar en tu verdad. A ti sea toda gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Isaías, no sé, ya llevamos bastante tiempo fuera del libro, así que espero que lo hayas estado repasando en casa, leyendo un poco, pero déjame recordar simplemente el contexto final. Isaías es un libro, una colección de distintas profecías que dio este profeta, que están arreglados en distinto orden. No están de una manera cronológica, no es como que tú puedes empezar a leer y va a ir todo fluyendo cronológicamente. Tiene sus brincos porque es eso, es una colección de profecías más que una narración de hechos. Pero ya los últimos 3 capítulos, 7, 8 y 9 que hemos estado estudiando, tienen una relación en su flujo histórico. Estamos hablando de una advertencia que Dios está haciendo acerca de una invasión que va a dar el imperio asirio. Si tú recuerdas el imperio asirio, para no confundirte, hay el imperio asirio y el imperio sirio. Los asirios fueron llamados por el rey de Judá. ¿No? ¿Te acuerdas? El rey de Judá llama al rey de Asiria para que lo defienda del rey de Israel y del rey sirio. Y efectivamente viene, lo defiende, pero Dios está diciendo que va a haber una gran invasión a Siria. Sí, el día de hoy son tus aliados, pero en unos años van a venir, ¿te acuerdas? Como un río, como una riada fuerte, y van a inundar todo el valle y le va a llegar a Judá hasta el cuello. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo a través del profeta Isaías. De hecho, antes de ir al capítulo 9, me gustaría leer parte del capítulo 8 para tomar el contexto, y vamos a leerlo desde el versículo 13. Y Dios hace esta advertencia por todo lo malo que va a suceder. Dios les dice: a Jehová de los ejércitos, 8:13, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, cuando suceda esto, cuando Él sea tu temor, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Y Dios le está hablando a Isaías. ¿No? Estuvo hablándole al pueblo, pero ahora le habla a Isaías y le dice: yo tengo que ser tu temor y tu miedo, y cuando sea así, yo voy a ser tu refugio. Pero el pueblo rebelde va a encontrar tropiezo en mí, va a encontrar estorbo, no va a poder encontrarme mi refugio porque están viviendo como quieren. Y verso 16 le hace esta exhortación, le dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y Isaías dice: esperaré a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Te acuerdas que los hijos de Isaías en sus nombres llevan profecía? Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y esta exhortación básicamente es a permanecer en la palabra, a la ley y al testimonio. No se muevan de la palabra, de lo que está escrito. Cualquier otra cosa es inútil, y cualquier persona que hable otras cosas no les ha amanecido, no tienen luz, están en oscuridad, están en tinieblas, les es de noche todavía. Verso 21. Dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, por eso, porque están en oscuridad. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. En vez de arrepentirse, se rebelarán más contra su rey
y contra Dios. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Y el panorama es muy, muy feo. Y la última vez que estuvimos estudiando esto, vimos cómo nosotros estamos viviendo tiempos parecidos. Y la gente está sumida en oscuridad y en tinieblas, y están fatigados y están hambrientos. Nada más, o sea, te metes al metro y ves la gente que está cansada. Y no importa la hora del día, no es que están cansados en la mañanita porque es de madrugada o en la noche porque vienen del trabajo. Todo el tiempo la gente está cansada, fatigada, hambrienta, nada satisface. Hay alrededor de todo el mundo tinieblas, tribulación, oscuridad, angustia. Y es porque han abandonado la palabra, porque nos hemos separado y hemos buscado consejo en muchas cosas. Pero Dios fue muy claro a la ley y al testimonio. Este es el contexto de Isaías 9. De hecho, en algunas versiones, Isaías 9, los primeros versículos, son parte de Isaías 8. Y vamos a comenzar. Dice versículo 1 de Isaías 9. Porque empieza la esperanza. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Cuando habla de la que está ahora en angustia, pareciera que está hablando de la nación que está ahora en angustia. O sea, sí, están viviendo eso, pero no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí Isaías habla en algo que se llama el pasado profético, los teólogos le llaman eso, que es hablar en pasado algo que todavía no ha sucedido. Él dice, luz resplandeció sobre ellos. ¿Ya ha sucedido? Realmente no, pero es un hecho tan cierto que lo puedes contar como si hubiera sucedido. Y muchas de las profecías están en ese pasado profético, que se habla en pasado, pero se refiere a algo que va a suceder en el futuro. Y básicamente lo que está diciendo es, todo este juicio que va a caer sobre el reino. ¿Te acuerdas? Israel, la nación de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, los asirios los conquistaron y los deportaron, los dispersaron y luego trajeron a otra gente para que habitara esas tierras. Y luego se hizo una mezcolanza y de ahí salieron los samaritanos, que si tú recuerdas en los tiempos de Jesús, eran enemigos de los judíos porque los judíos no los consideraban judíos. Los consideraban como una especie de subraza, pero no eran judíos. Pero ellos se sentían todavía con una especie de llamado judío. ¿Te acuerdas la mujer samaritana que le dice, nuestros ancestros dicen que se debe adorar a Dios en este monte, ustedes dicen que aquel monte, y ahí están? O sea, hay un juicio fuerte que va a venir sobre el reino del norte, donde están la zona de Zabulón y la zona de Neftalí. Y me encanta esta esperanza que Dios da, porque dice, sí, hay una terrible, terrible sombra sobre esa zona, sobre esa gente, pero no siempre habrá oscuridad sobre ellos. Dice que llenará de gloria el camino del mar. La frase el camino del mar era como se referían a una especie de carretera, digámoslo así, que cruzaba por ahí, que era una carretera comercial. O sea, se va a llenar de gloria toda esa zona. El pueblo que estaba en tinieblas, dice, vio gran luz, o lo podríamos entender como verá gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y creo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y lo creo porque Mateo nos lo interpreta así, en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Voy a leerlo desde el versículo 12, Mateo 4:12. Estamos al inicio del ministerio de Jesús. Ustedes saben, Jesucristo nació en Belén, que está ahí cerca de Jerusalén, pero luego sus padres, oyendo de la matanza en Egipto, por Herodes, se fueron a Egipto y luego regresaron, pero no regresaron a Belén, sino regresaron al norte, a Nazaret, que está al norte por el mar de Galilea. Y dice, versículo 12 del capítulo 4,
Cuando Jesús oyó que Juan, el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea, al norte. Pero no fue a Nazaret. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y está citando esta porción, aplicándola a nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente está diciendo eso. En esa zona que hubo gran juicio, que fue tan terrible que la invasión asiria despedazó por completo, iba a llenarse de esperanza cuando el Mesías caminase por ahí. De hecho, ¿te acuerdas cuando alguno de los que van a ser luego sus discípulos dice: hemos encontrado al Mesías, viene de Nazaret? ¿Qué le contestan? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Sí, esta era una zona despreciable, pero se llenó de gloria, porque ahí es donde más tiempo pasó el Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra. Hizo más milagros ahí es donde estuvo más tiempo, y se llenó de gloria toda esa zona. Ahora, en nuestras vidas sucedió exactamente igual. Nuestras vidas las podemos identificar como tierras de oscuridad y de tinieblas y de tribulación. No sé cuántos de ustedes vinieron a Cristo en tiempos difíciles, de angustia. A lo mejor algunos no. O a lo mejor pierdes la memoria y has olvidado cómo era antes. Yo a veces pienso, yo no vivía mal. Es decir, tengo una familia que me ama. Muchos de mis amigos dicen: ay no, la adolescencia fue terrible, la escuela, no, el bullying, no, fue la peor época de mi vida. Yo la verdad es que recuerdo que en mi escuela gozaba de cierto respeto, gozaba de cierto prestigio, mi familia unida, funcional, una posición económica que pues no era de millonarios, pero nos permitía vivir cómodamente, tener ciertos lujos. Entonces a veces pienso eso y digo, pues la verdad no estaba tan mal. Pero Dios permitió que yo tuviera una especie de... En aquella época yo escribía mucho y estaba escribiendo en esa época en una especie de diario, ideas que tenía. Y cuando empiezo a leer lo que escribía en aquella época, digo, este cuate le estaba pasando muy mal. Realmente las cosas que había estaban terribles en mi corazón. Entonces puede ser que te parezca que no estabas tan mal cuando Dios te encontró, pero la realidad es que estabas en tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia. Y Dios hizo que luz brillara sobre nosotros. De alguna manera Dios dijo, no habrá siempre oscuridad para Ibert. Sí, habrá un momento en que se llenará de gloria. Aunque él habitaba en una zona de sombra de muerte, luz va a resplandecer sobre Ibert. Pero no solo lo puedo ver hacia atrás en mi vida, sino también el día de hoy. ¿Cuántos ya creyendo, ya siendo creyentes, y creyentes en serio? No estoy hablando de falsos cristianos, no, creyentes reales. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempos difíciles, de angustia? Tiempos de angustia por economía, por salud, por circunstancias en el trabajo, por circunstancias en la relación con alguien de la familia, lo que sea. ¿Cuántos pasamos tiempos difíciles? Nomás recuerda el último año. ¿Pasaste tiempos oscuros? Tiempos en los que te peleaste con tu esposa, con tu esposo y querían matarse. Y lo único que venía a tu mente tal vez es, por mis hijos no me separo, pero si no fuera por... O sea, tiempos difíciles, todos pasamos tiempos difíciles de muchas maneras. Pero ¿sabes qué? Ahí también Dios quiere brillar. ¿Cómo? Cuando ponemos a Cristo en medio.
Cuando Cristo viene a estar una vez más en el centro de mi matrimonio. Puedo entonces perdonar a mi esposa o a mi esposo porque sus pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Y entonces no puedo sostener juicio, porque si lo que me hizo es tan grave que merece la muerte, alguien ya murió por él o por ella. Puedo perdonar a mis hijos, puedo perdonar a mis vecinos. Cuando pongo a Cristo en el centro, aquel diagnóstico que es terrible y devastador para mí o para algún familiar o alguien querido, cuando pongo a Cristo en el centro, me recuerda que esta vida es como neblina y va a desaparecer, no importa cuánto nos aferremos, no importa cuánta salud tengas. Si el Señor no regresa, en 100 años ninguno de nosotros va a estar aquí, ninguno. Y tenemos una esperanza firme en los cielos. Cuando pones a Cristo en el centro, los diagnósticos terribles se iluminan. Y las circunstancias económicas, los problemas económicos también se iluminan. ¿Por qué? Porque si Dios no nos negó lo más importante cuando éramos enemigos suyos, ¿cómo no nos dará con Cristo ahora que hemos sido reconciliados todas las cosas? Recordamos sus palabras. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás que comeré, que vestiré, todo lo demás va a ser suplido por Él, va a ser añadido. Cuando ponemos a Cristo en el centro, se llena de luz. Si estás en tinieblas, en confusión, necesitas encender la luz. Y la palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Si en tu vida hay, como dice ahí, sombra de muerte, si estás en tierra de sombra de muerte, o sea, sin esperanza. No, yo siempre que hablo de sin esperanza recuerdo hace años, leí El Señor de los Anillos, que tristemente destrozaron, una obra maestra que destrozaron con 3 películas espantosas y aburridísimas. Pero bueno, en la obra hay un punto en el que estás leyendo, y yo recuerdo que leía y decía, esto no va a acabar nunca, es angustioso, pobre Frodo, ¿no? Alguien que le ayude. O sea, si hubiera sido cristiano hubiera estado orando por Frodo, porque es tanta la angustia que se siente. Yo creo equivalente al aburrimiento que te da al ver las películas. En el libro es una angustia, ¿no? Una desesperanza, todo sale mal. No, o sea, no hay para dónde hacerse. Yo me acuerdo que lo leía y tenía esta idea de gris oscuro en mi mente, ¿no? Lo leí en casa de mis papás hace muchos años, y allá pues el promedio de temperatura es 30 grados más o menos, o sea, hace mucho calor. Entonces yo leía así, oscuro, oscuro, miraba por la ventana, sol, ¿no? Y el patio y no todo. Y cuando hablo de desesperanza recuerdo esa sensación de, y era por un personaje ficticio, ¿no? Pero podemos llegar a vivir eso. Momentos en los que dices, no, o sea, ¿qué hago? A llevar el anillo a quemar al monte no sé qué, es más fácil que enfrentar lo que estoy viviendo. O sea, no hay para dónde hacerme, vivo en tierra de sombra, de muerte. No hay nada que pueda rescatarme. Pero bueno, si vives en tierra de sombra, de muerte, luz puede resplandecer sobre ti cuando pones a Cristo en el centro. Él hace desaparecer la oscuridad y las tinieblas y la desesperanza. De hecho, fíjate lo que dice el versículo 3. Otra vez hablando en este pasado profético. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Dice, en esa tierra que era despreciada, que era terrible, que estaba en angustia, ahora habrá tal gozo. Y pone un par de ejemplos para mostrarnos ese gozo. Dice, habrá tal gozo, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Y tú dices, pues, ¿qué será eso de alegrarse en la siega? Bueno, la siega es el tiempo de cosechar, de recibir el fruto. Todo el tiempo de trabajo, de sudor, ahora encuentra su recompensa. El día de hoy, lo podrías poner, se alegrarán como en día de quincena, ¿no? Bueno, hay quincenas que a lo mejor tú dices, híjole, no hubo mucho fruto. Pero de todos modos, incluso ahí, cuando pones a Cristo en el centro, sabes que es gracia de Dios, ¿no? Y se alegrarán, eso, como en día de quincena.
Luego el segundo ejemplo dice, como se goza cuando se gozan cuando reparten despojos. Los despojos son el botín de guerra. Cuando los soldados después de una batalla ahora están recogiendo qué cosas se van a llevar a sus casas del pueblo que conquistaron o del ejército que derrotaron. Es un tiempo de victoria. Realmente no encontré ningún paralelismo el día de hoy. Como a lo mejor lo más parecido, lejanamente parecido, podría ser como cuando ganas un partido importante, ¿no? O algo que implica, ponte que México le gana a Holanda, ¿no? Que hay toda una cicatriz ahí en el corazón. Es como le ganan, ¿no? Y por penales además. Hay un gozo, está diciendo eso, va a haber un gozo genuino, real en esa tierra que había angustia. Verso 4, pero tiene una razón. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Todo esto es posible porque Dios los hizo libres. Dios los hizo libres. Y dice, como en el día de Madián. ¿Qué es el día de Madián? Puedes leerlo en tu casa, está en Jueces capítulo 7, pero es una historia muy conocida. Gedeón está yendo a combatir a los madianitas, pero tiene un ejército demasiado grande. Y Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Son muchos. Son muchos. Y si ganan, van a creer que es porque son buenos, porque son muchos. Así que pregunta, ¿quiénes quieren regresarse? Que se regresen. Y se regresan unos cuantos. Y luego dice, todavía son muchos, y los lleva a tomar agua. Y tú recuerdas toda esta escena. Al final Gedeón termina con un ejército de 300 hombres. 300 es un ejército muy pequeño. Muy, muy, muy pequeño. Es un ejército que no puede enfrentar realmente a otro ejército. Un ejército preparado. Pero Dios les da la victoria así. Y dice esto, versículo 4, tú quebrantaste su pesado yugo, ¿no? Ellos estaban con un yugo, siendo siervos de naciones extranjeras, la vara de su hombro, el cetro de su opresor, como en el día de Madián. La victoria es tuya, no tiene que ver con las fuerzas del pueblo, no tiene que ver con la capacidad del pueblo, no tiene que ver con nada de eso. Y el día de hoy también es real esto para nosotros. Podemos vivir este gozo y no tiene que ver con nuestra capacidad, con nuestro esfuerzo, con nuestra sabiduría. Tiene que ver con su amor, tiene que ver con su poder, tiene que ver con su fidelidad. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Básicamente lo que está diciendo es, se acabarán todas las cosas de guerra se van a quemar. Los mantos revolcados en sangre, los despojos de la batalla. Es como que vamos a quemar todo. Es un nuevo comienzo, todo quemado. Y habla eso, terminarán las guerras. Ahora, los judíos tenían en su mente un conflicto que era bastante lógico. Incluso los discípulos de Cristo tenían este problema, que era una confusión al respecto de este tipo de profecías, ¿no? Habrá gran gozo, se repartirán como el que se reparte el botín, se quemarán todos los instrumentos de guerra, o sea, el cetro del opresor se va a destruir. Pero en el tiempo en que Jesús vino, Roma era el opresor y tenía un cetro fuerte, un gobierno fuerte. Y por eso los discípulos decían, híjole, ahora sí, Cristo es el Mesías, Él va a instaurar, va a hacer esto, va a romper el reto, el cetro del opresor, va a conquistar todo. Y por eso le preguntaban a Jesús, ya, cuando estés en tu trono, pues yo a tu derecha, mi hermano a tu izquierda, y están siempre con esto, todo el mundo está pensando en esto, un líder político, militar que va a cumplir estas profecías. Y no estaba mal pensarlo porque están ahí. ¿Cuál era el problema? Que no entendían las dos esferas en la misión de Cristo, en su primera venida y en su segunda venida. Incluso después de la resurrección, no sé si tú lo recuerdas, Hechos capítulo 1, por ahí del versículo 6, Hechos capítulo 1, versículo 6, le preguntan a Jesús, ya murió, ya se desesperanzaron, ya estaban todos pensando que se acabó todo, ya resucitó.
Y al principio no creían, luego aparece con ellos tan claramente, está 40 días con ellos. Sí, es real, murió y resucitó. Y dice ahí en Hechos con pruebas indubitables. Y le preguntan, oye Jesús, pues ya han pasado 40 días, ¿no? ¿Instaurarás el reino en este tiempo? O sea, ahorita va a ser este reino en el que tú vas a derrotar al imperio romano. Y Jesús simplemente les dice, no les toca saber a ustedes. Pero van a tener el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, tendrán poder para ser testigos. Y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Había esta confusión porque no entendían estas dos cosas que eran importantes. Dios primero tenía que tratar el asunto espiritual en el ser humano antes de dar estas victorias terrenales. ¿Te imaginas si nuestro corazón no fuese transformado? Y llegamos a la Nueva Jerusalén, así, sin corazón transformado, porque Él ya triunfó y todo, y llegamos a la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, todo el mundo corriendo a romper el pavimento porque está hecho de oro. Papá, no, es mío, yo tengo más calle que tú. No, ¿y por qué hay envidias? Y, no, ¿ya viste que fulanita le tocó un edificio que está muy alto? O sea, qué horrible hubiera sido si Dios no hubiera tratado primeramente el corazón del ser humano. Pero eso no estaba claro. Por eso, también a nosotros nos promete Dios derrotar todos nuestros enemigos. Pero cuando hablamos de nuestros enemigos, hablamos de tres, que tú los conoces. El primer enemigo que tenemos es nuestra propia carne. Nuestra carne es nuestro primer enemigo. Y Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la cruz, Cristo ha crucificado nuestra carne. El viejo hombre está crucificado. Puede gritar, puede insultarnos, puede amenazarnos, pero no tengo por qué hacerle caso. No tengo por qué hacerle caso. Mi carne reclama para mí lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Yo. Cuando he conocido a Cristo, puedo crucificar eso. Ya no se trata de mí. Ya no se trata de lo que yo quiero, ya no se trata de lo que yo necesito, ya no se trata de... Porque estemos de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Alguien podría decir, yo tengo más frío, póngame el calentador. Así, para mí. Pero realmente podríamos ceder y pues me toca menos calor, pero nos calentamos todos. Y ese es un ejemplo sencillo. Podríamos tener gente que le gusta estar de corbata, las iglesias de corbata, ¿no? Entonces, pues, yo quiero que en la iglesia estén con corbata todos. Ok, pues, no quieren. Pero si tú quieres, puedes usar corbata. A los que le molesta la corbata, pues tienen que morir a sí mismos porque tú traes corbata. Y así, todas las cosas, no se trata de mí. Hace años el pastor Fermín tenía no sé si tú lo recuerdas, un afro así gigantesco. Si tú ves el concierto de Semilla en Monterrey, está su cabello así con un afro gigantesco. Y un día llegó con el cabello cortito, creo que incluso hasta completamente rapado. Y predicó y básicamente pidió perdón. Porque dice, sé que hay gente que se ofendió que yo tuviera el cabello así, y eso fue tropiezo. Y la verdad no me costaba nada cortármelo, y ya me lo corté. Pero ahora esa gente tiene que entender que no se trata de ellos, porque van a reclamarme que ya no tengo cabello. Y luego van a reclamar que aquel está demasiado esto y demasiado aquello. Y esa es nuestra carne. Y nuestra carne, ojo, no estoy hablando de... estoy hablando de eso, los deseos, cosas que mi carne desea, necesita y anhela, ahora pueden ser crucificados. El segundo enemigo que atacamos, o que nos ataca más bien, es el mundo. El mundo. Y en 1 de Juan capítulo 5, 1 de Juan 5, versículo 4,
Juan nos dice cómo vencer al mundo, o cómo se ha vencido. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Has vencido al mundo? ¿Has creído en el Hijo de Dios? Bueno, el mundo puede otra vez presentarte todo su banquete de deleites, y tú puedes decir, lo siento, no quiero. Es de plástico para mí. No me interesa. ¿Por qué? Porque he creído. La fe vence al mundo. Y por último, Satanás. Satanás también es nuestro enemigo. Y en Colosenses 2, 14 y 15, Colosenses 2, 14, dice que Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y fíjate el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Satanás está derrotado. Satanás está derrotado porque dice Hebreos que Satanás tenía el imperio de la muerte y por el miedo a la muerte nos tenía a todos cautivos. Pero ahora podemos decir como Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para nosotros también ha sucedido esto. Nuestros enemigos han sido derrotados. Y esto sucede por una sencilla razón. Versículo 6. ¿Por qué puede suceder todo esto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y tú ya sabes esto, no son sinónimos. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, no es sinónimo. Un niño nos es nacido nos habla de la humanidad de Cristo. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado, nos habla de su divinidad. ¿Te das cuenta que si lo hubieran puesto al revés, hubiera destrozado prácticamente toda la doctrina bíblica? Si hubiera dicho, un hijo nos es nacido, querría decir que Jesucristo como Hijo de Dios tuvo un punto de origen, por tanto no es Dios. Hubo un momento en que Él no existió, pero no dice eso. O sea, un hijo nos es dado, pero un niño nos es nacido. Cristo añadió a su deidad humanidad. No dejó de ser Dios, pero añadió a esa deidad una humanidad. ¿Por qué? Para que nosotros podamos relacionarnos con Él. ¿Pudo Cristo haber venido como en forma de ángel o como en el Antiguo Testamento aparece, ¿te acuerdas? En teofanías, antes de la encarnación. ¿Pudo haber venido así? O como Adán pudo haber creado un cuerpo y haber habitado ese cuerpo, ya siendo adulto, ir a la cruz, morir por nosotros y ya. Pero no hizo eso. Él vivió todo el proceso que vivimos como seres humanos, desde la concepción hasta la muerte. Y por eso nos entiende. Y por eso Él entiende nuestros problemas. Y Él entiende nuestros dolores. O sea, Él se humilló haciéndose un niño. Siendo absolutamente todopoderoso, dependía de otro ser humano para que le diera de comer siendo un bebé. Para que le diera protección. Es realmente algo que Jesús hizo por amor y que mantiene el día de hoy. Porque Él resucitó como hombre. Y el día de hoy hay un hombre sentado a la diestra de Dios. No es que Él fue hombre por 30 y pico años. Él abandonó su condición en los cielos para tomar forma humana. Siendo Dios, no dejó de ser Dios, se humilló haciéndose hombre, pero ahora es hombre y Dios por toda la eternidad. Y hay dos cosas que es bueno aclarar. Cuando se hizo hombre, no se hizo menos Dios. Pero al revés también, cuando se hizo hombre, no se hizo un superhombre.
O sea, no es un hombre con superpoderes. Él se hizo hombre y caminó como hombre, como caminamos tú y caminamos yo. Se vació de sus prerrogativas, de sus derechos, de sus privilegios como deidad, sin dejar de ser Dios. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y era necesario que naciera un niño para que pudiéramos identificarnos con él. Te recomiendo que leas un libro que se llama El estilo de Jesús o algo del estilo de Jesús. Lo puedes descargar de la página de internet del Instituto Bíblico de Semilla, ahí está, de Gail Erwin, y básicamente toda una primera parte la dedica a eso, a explicarte por qué tuvo que ser niño y por qué todos podemos identificarnos con él. Pero además dice, un hijo nos es dado. El Hijo de Dios en su divinidad nos es dado. ¿Y por qué era necesario que sea así? ¿Por qué no un hombre nada más? Si no tiene que ser Dios también. Porque hemos ofendido eternamente a Dios. Nuestra ofensa ofende eternamente a Dios. Y la ofensa eterna solo puede satisfacerse con un sacrificio que sea eternamente limpio, como lo es Cristo. Un niño nos es nacido, eso sucedió en Belén. Un hijo nos es dado, eso sucedió en el Calvario. Y fíjate lo que dice después. El principado sobre su hombro, el imperio, el gobierno sobre su hombro. Y me encanta esta idea, porque ¿qué es lo que había sobre su hombro? La cruz. A veces los cristianos de distintas denominaciones plantean esto de los secretos del reino. Tenemos que vivir en el reino de Dios como vive el rey. Tú eres un hijo del rey. Ok, sí, soy un hijo del rey. Pero ¿cómo caminó ese rey? ¿Sobre qué está establecido su principado? Sobre su hombro. Su reino es un reino que comienza con la cruz. Cuando hablamos de vivir como hijos del rey, hablamos de vivir negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndole. Es triste que haya gente que quiere enfocarte al dinero, porque eso es el mundo. Y lo que nos está diciendo es que Él dejó todo lo que tenía para rescatarnos y su imperio está sobre su hombro. Y fíjate lo último, dice, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un versículo súper conocido y al principio podrías decir, híjole, tuvo tantos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, tantas chances y no le atinó porque se llamaba Jesús, ¿no? Es que si te fijas no dice se llamarán sus nombres, sino se llamará su nombre. Y tú sabes que en aquella época el nombre no hace referencia solo a lo que tú y yo tenemos como el apelativo, ¿cómo te llamas? El nombre hace referencia a la naturaleza de la persona. En aquella época eso representaba el nombre. Y esto habla entonces de su naturaleza. Su naturaleza es admirable. Básicamente es maravilloso. Maravilloso, maravilloso como creador, como sustentador, como redentor. O sea, como lo quieras ver, Jesús es maravilloso. Y ojo, estamos hablando aquí de Jesucristo. ¿Te acuerdas? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No estamos hablando de Dios Padre, estamos hablando de Jesucristo. Él es maravilloso. Algunos ven admirable y consejero como una sola cosa. Esa coma que está ahí se la pusieron los traductores realmente. Entonces algunos ven admirable consejero. Otros dicen, no, es admirable y es consejero. Y tú, Iber, ¿qué crees? Me da lo mismo, la verdad. Porque si Él es admirable, pues sí, es admirable. Y si Él es consejero, pues sí, es un consejero admirable, es maravilloso. Entonces, como lo quieras ver, da lo mismo. Pero es maravilloso y es consejero. Que Él sea maravilloso, déjame ponerlo así. Es maravilloso que Él sea maravilloso. Pero ¿y eso en qué me afecta? ¿De qué me sirve que Él sea maravilloso? Pues que Él es además consejero. O sea, Él
vivió como nosotros y puede dar consejo para vivir en este tiempo, en esta vida y bajo estas circunstancias. Él no vivió en una mansión, así que no importa si vives en un departamento de 50 metros cuadrados o en una mansión de 8,000 metros cuadrados. No importa, Él sabe cómo vivir. No hay nada que nosotros vivamos que no pudiéramos pedirle consejo. Y Él es consejero. Él quiere darnos dirección. Él tiene las respuestas. Colosenses capítulo 2 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como iglesia nosotros damos tiempos de consejería. Ya me acordé cuál era el anuncio que tenía que darles al principio. ¿Me lo recuerdan? Pero como creyentes, como iglesia, nosotros tenemos estos tiempos de consejería y tú puedes pedir consejo y un pastor con mucho gusto puede tratar de aconsejarte. Pero creemos que el consejo no es de nosotros, no tiene que ver mi experiencia, no tiene que ver la experiencia de nadie, porque es Dios el consejero. Y si tú no estás dispuesto a escuchar lo que Dios dice, estás desechando el consejo perfecto de Dios. Él es maravilloso, Él es consejero, pero no solo eso, porque ¿cuántas personas pueden dar buenos consejos? A lo mejor muchas. No los que están en la radio, pero muchos otros sí pueden darte buenos consejos tal vez. Pero nadie puede ayudarte a llevar a cabo esos consejos. Él, en cambio, es maravilloso, consejero, y Él es Dios fuerte. O sea, Él es poderoso. Él puede hacer en mi vida lo que Él me pide que haga. Si Él me dice, haz esto, y le digo, Señor, quiero hacerlo, Él lo hace en mí. Santiago dice, aquel que necesita sabiduría, pídala con fe, no dudando nada. O sea, Señor, lo que tú me digas es lo que voy a hacer. Y normalmente son cosas que parecieran al revés. Pero si no dudas nada, Él lo hace en ti. Él es Dios fuerte, poderoso. Ahora, ¿querrá hacerlo en mí? ¿Qué dice después? Padre eterno. Y esto es un concepto difícil porque otra vez estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Jesús. ¿Por qué a Jesús se le dice Padre eterno? Dos posibles explicaciones. Uno, porque es un misterio. ¿Te acuerdas que le dicen a Jesús, oye, muéstranos al Padre y con eso nos basta? Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es uno con el Padre. Pero por otro lado, esta frase, Padre eterno, también podría traducirse como Padre de eternidad. O sea, Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todo. Juan 1:1. En el principio estaba el Verbo. No es que en el principio apareció el Verbo, no. Cuando el principio empezó, en su comienzo, ya estaba ahí el Verbo. Y habla eso, que es alguien eterno, que es alguien que no tiene tiempo, alguien completamente ajeno a todas las esferas medibles, pero lo presenta como Padre, con esta figura paternal, amorosa, de provisión, de cuidado que Él quiere tener por nosotros. Y luego dice, príncipe de paz. Él es el que puede guiarnos a una paz verdadera. Él nos puede llevar a vivir en paz real. Yo sé, podríamos dedicarle no una prédica por cada uno de estos títulos, pero eso le tocará ya a cada quien estudiarlo, meditarlo y pedirle a Dios que le muestre algo más al respecto. Versículo 7, y ahí vamos a terminar, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ese reino que Dios quiere instaurar, otra vez, lo va a instaurar físicamente. Es una promesa. Dios lo va a hacer. Cuando Jesús iba a nacer, el ángel le dice a María, el niño que tienes en tu vientre se sentará en el trono de su padre David. ¿Sucedió? No, no ha sucedido todavía. ¿Dónde va a suceder? En el milenio, cuando Cristo regrese a la tierra y reine 1000 años desde Jerusalén, un reinado judío desde Jerusalén en toda la tierra.
Va a suceder, es real. Pero Dios quiere primero eso, instaurarlo en nosotros, en nuestras vidas. Que lo dilatado de su imperio y su paz no tengan límite. Que Él pueda sentarse en el trono de nuestras vidas, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que no es mi obra. No es algo que yo tengo que hacer. Fíjate cómo termina ese versículo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si tú te pones delante de Dios, si tú confiesas tus pecados, si tú lo confiesas como tu Señor, como tu Salvador, si tú vas a la ley y al testimonio para que no seas alguien que anda en oscuridad y en tinieblas, entonces Él lo hace. Si tú corres al abrigo del admirable consejero, del Dios fuerte, el Padre eterno, del príncipe de paz, el que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. El celo de Jehová hará esto. Literalmente el ardor de Dios quiere hacer esto. Dios arde por querer hacer eso. Hay esperanza. No importa si estás el día de hoy arrancando en tinieblas, en angustia. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque hace 2000 años un niño nos fue nacido. Y un hijo nos fue dado en el Calvario. Pero el principado está sobre su hombro. Recién leí a una amiga, con mucha tristeza a una amiga que decía, creo en Dios, pero lo creo a mi manera. Creo en un Dios, no en un libro que me pueda decir qué hacer. Creo en un Dios que actúa no como dicen los fundamentalistas. Creo en un Dios que me susurra al oído las cosas que necesito escuchar día a día. Estuve a punto de contestarle, pero dije no, porque iba a decirle, ok, con todo respeto, tú eres tu Dios. Tú estás definiendo lo bueno y lo malo. Eso no es ser libre, es creer ser Dios. Y está bien. Está bien si quieres vivir así, pero estás en camino de muerte. Entonces estoy esperando para poder hablarle por teléfono y decírselo personalmente. Pero, ¿sabes qué? La gente no suelta eso porque el principado, el reino, el imperio de nuestro Señor van en la cruz. El principado está sobre su hombro. ¿Quieres realmente vivir que en la tierra de sombra de muerte en la que estés haya luz que resplandezca sobre ti? Necesitas abrazar esa realidad. La cruz es inevitable para cada uno de nosotros. Necesitamos humillarnos delante de Él. Dios ya hizo lo que tenía que hacer y está extendiendo la invitación. Y cada uno de nosotros decide si va a tomar esa cruz y va a caminar delante de Dios o va a rechazarlo. Dios va a seguir tocando la puerta, pero no vas a poder disfrutar del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hasta que tomes ese principado también sobre tu hombro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por haber venido a rescatarnos. Gracias por haber abandonado la paz y el gozo de la eternidad y haber venido a caminar, a sufrir, a morir por nosotros. Gracias porque en nosotros, Señor, hemos visto cómo tu luz resplandece y nos has arrancado de las tinieblas y nos has llevado al reino de Jesucristo. Has abierto nuestros ojos, Señor, pero hay mucha gente que todavía no ha vivido esto. Enséñanos, dirígenos, empújanos para anunciar tu evangelio, para que otros puedan venir a refugiarse al admirable consejero, a ese Dios fuerte, a este Padre eterno, a este príncipe de paz. A ti sea toda gloria, Señor. Ponemos todo este año delante de ti para que hagas tu voluntad y lleves a cabo tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.